Claudia, bienvenidas. Les agradecemos muchísimo su apertura por estar aquí compartiendo con nosotros con el Iberoamerican Film Festival Miami. Ustedes han hecho un documental espectacular de Venezuela, Once Upon a Time en Venezuela. En español es ¿Eras una vez Venezuela? Érase una vez en Venezuela. En Venezuela. Ujú. Gracias a ustedes lo pude ver, me compartieron un link y la verdad es que me quedé maravillado con la calidad, a ver qué hablo, se me pone la piel de gallina, pero eh, es una película y me impactó muchísimo. Yo, como les dije, yo soy ecuatoriano y puedo entender mucho de cómo manejan, cómo la política es manejada y cómo pueden ser manipulados los pueblos sin saber que están siendo manipulados. Y es una tristeza y ver cómo se va todo a pique para abajo y uno no puede hacer nada, es una impotencia. Pero sin embargo, ustedes sí han hecho algo. Entonces, quisiera que me cuenten, sé que se demoraron 7 años o algo así en poder hacer esto. ¿Cómo fue ese camino? Y bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. A ti, Gonzalo, y al Festival Iberoamericano en Miami, que es bien celebrado, un espacio para todos nosotros, ¿verdad? Allí. La película sí, en su realización completa fue desde el año 2012. En ese momento hicimos un cortometraje, pero es un mismo proceso porque era con la misma comunidad. Y luego ya en el año 2013 iniciamos oficialmente, digamos, las filmaciones, las grabaciones para lo que luego fue el largometraje Érase una vez en Venezuela, y culminamos en el año 2018, o sea, 5 años en ese seguimiento, y luego el tiempo que tomó la edición, que fueron aproximadamente 11 meses, pero repartidos en 2 años, porque claro, uno tiene que hacer otros trabajos para vivir, ¿no? Para tener el balance de la vida. Entonces, bueno, sacando esa cuenta, fueron 8 años, todo el proceso. Tú cuando entraste a hacer esto, ¿ya tenías una visión como directora de qué iba a pasar? Porque hacer los documentales es como un poco al revés, porque uno tiene una visión de cómo va a empezar y cómo va a ser, pero uno hace tantos hallazgos en el camino. Bueno, sí, me cambió, fue tal cual un viaje personal y prácticamente espiritual para mí y para el equipo, porque, a ver, en un principio nosotros empezamos a trabajar allí enfocados en una historia que era para un corto, y de ahí supimos que este pueblo se está sedimentando y vemos cómo la gente está en este tema, está en esta polarización, tal como eso nos reflejaba a nosotros en todas nuestras historias, porque es todo el país que ha pasado por ese proceso, que en lo familiar es un proceso muy doloroso porque las familias se separan, en fin. Y, y es una historia que yo en lo personal tenía muchas ganas de contar, incluso desde mi propia familia, pero no lo logré por diversas razones, y ¡pam!, lo veo en este pueblo de alguna manera reflejado. Y es cuando, a ver, nosotros conocimos primero a la maestra, trabajamos mucho con la maestra Natalie Sánchez, que es la única maestra del Congo Mirador. Pero digamos, a lo lejos estaba la señora que es la líder, Tamara Villasmil, la líder del pueblo y también representante del Partido Socialista Único de Venezuela, que así es como se llama, y que de hecho es el único partido, porque es que de hecho los partidos han sido disueltos, se les ha cambiado el nombre, los principales líderes están en persecución o en el exilio, en fin. Entonces, ella estaba por allá y yo veíamos esa situación, y por supuesto que, wow, aquí hay una historia, ¿no? Que contar, y eso unido al hecho de que la gente nos pedía que contáramos el tema de la sedimentación, porque ellos necesitaban desesperadamente el apoyo del gobierno o de alguna entidad o de Dios prácticamente para que les apoyaran a hacer un trabajo de ingeniería hidráulica, ¿no? Entonces,
por supuesto, esa era la oportunidad de contarnos y contarlos al mismo tiempo. O sea, ya ese, ustedes y nosotros éramos, no, eran un nosotros. eh, Contar el ánimo o el espíritu de los tiempos que lo que ha sido el espíritu de los tiempos para nosotros en Venezuela. Y por ahí nos metimos. Ahora, el viaje, digamos, espiritual estuvo en el hecho de que en un principio yo estaba muy llevada por la rabia, ¿no? Han sido años de frustración en cuanto a que no solo familiares míos, sino he visto a mis amigos, a toda mi generación, pasar por una opresión generalizada que se manifiesta en distintas maneras. Por ejemplo, que tú conserves un trabajo no de acuerdo a si estás inscrito en el partido del gobierno o no, y cosas similares. Todo eso va mellando, ¿no? En la dignidad humana finalmente. Y bueno, esto en los últimos años ha llegado a un punto extremo tal que empiezas a ver a familiares tuyos incluso morir nada más y nada menos que de hambre. Y por supuesto que es terrible y trágico morir de hambre, pero cuando empiezas a hablarlo así, fíjate que la gente, por ejemplo, la gente que es así como de clase media o de que no han tenido, que no habían tenido ese contacto de esa manera, empiezan a hablar de esos temas con vergüenza. Entonces, todo esto que yo estoy contándote es como para decirte que, claro, uno va acumulando una cantidad de frustraciones y dolores muy profundos y desde allí es que yo estaba aproximándome al hecho de filmar, ¿no? Y yo lo que quería era, bueno, entonces esa rabia se dirigía pues hacia la señora que era la representante del chavismo, ¿no? O a cualquiera que fuese el partidario del chavismo. Y eso fue con los años, eso fue cambiando, porque el punto de vista también fue cambiando. Llegó un momento en el que ya pudimos quedarnos, de hecho, en casa de Tamara, en Villasmil, y nos hicimos amigas. Nos hicimos todos allí, amigos, celebramos cumpleaños, hicimos torta, o sea, hacer una torta en Venezuela, además en el Congo Mirador es una odisea y pasamos juntos por esas odiseas y nos reímos y lloramos juntos, etcétera. Y entonces aquella rabia se fue transformando más bien en una fraternidad de entender que, bueno, todos estamos en un mismo barco y el centro del problema del poder evidentemente no está en el otro conciudadano, que puede estar del otro lado, puede ser un fanático, todo lo que tú quieras, pero no es la raíz del problema. Entonces, eso a mí me tomó esos años entenderlo hasta el final, hasta la edición, este, y, y es lo que buscamos que se reflejara también en la historia, ¿no? Me da risa lo que dice de la señora Villasmil, porque ella empieza como la mala de la película y al final termina uno sintiéndose como, o sea, esta señora la cuentearon y ella misma se arrepintió o se la había arrepentido, o sea, y eso se nota muy bien. Ahora, Claudia, en tu caso, tú vives en Venezuela, estás en Venezuela. Solo me puedo imaginar lo difícil que habrá sido poder producir algo en contra la corriente. Eh, Como una vez el productor de la película Moonlight, de hecho, me dijo, el director es el que maneja el tren, pero el productor es quien pone los rieles. Entonces, ¿cómo fue esa instalación de rieles en el camino? Sí, bueno, así es como más o menos pones tú el ejemplo de poner los rieles. Bueno, antes que nada me uno al agradecimiento de Anabel por esta invitación a conversar de y bueno, definitivamente sí, producir en Venezuela es una proeza porque el país es muy errático y muy cambiante. Pues unos meses hay gasolina, otros meses no. Y sobre todo, pues accionar en la zona de Congo Mirador logísticamente
Fue un reto a nivel de producción, digamos, teníamos un equipo muy profesional que ya conocía, digamos, el terreno, pero cada viaje se hacía, mientras pasaba el tiempo, más difícil y más costoso. Acceder hasta allí, llevar todos los alimentos que tenía que consumir el equipo, el agua potable para que nadie se enfermara, tener un paramédico fijo como parte del crew, que estuviese allí pues por cualquier eventualidad, porque es un pueblo de agua, son palafitos, eran palafitos en el lago de Maracaibo. Entonces, bueno, obviamente, por más que sí, los equipos somos unos guerreros, somos como unos jedis que nos adaptamos y a donde vamos a filmar, pues bueno, sabemos cuáles son las condiciones, si nos las explican de antemano, ya vamos como con el mindset, sabiendo qué es lo que nos vamos a esperar, pero sí, definitivamente, pues siendo una zona fronteriza, pues con los problemas o las características que tiene ser pueblo fronterizo, donde hay una frontera con Colombia, donde hay paramilitares, donde además, irónicamente, estando en el estado Zulia, el país productor por excelencia de petróleo de Venezuela, era muy difícil conseguir la gasolina para movilizar al equipo. Entonces, bueno, digamos que sí, estar allí fue un reto muy grande, y bueno, solo la constancia de Anabel y de todo el equipo que estuvo yendo durante años. Yo en mi caso no estuve en la sino manejando el equipo desde Caracas, pero sí, cada vez era bueno, entrarle al pueblo, y sobre todo que tuvimos que enfrentarnos a algo que fue que entre el 2013 y el 2018, donde estuvimos filmando los años, el periodo en el que estuvimos filmando, hubo mucha migración. O sea, en Venezuela en los últimos años se han ido 5 millones de personas, y la diáspora ha afectado también a la comunidad cinematográfica. Entonces, bueno, intentar mantener un equipo de rodaje que ya conociera a la gente del pueblo sin sustituir a nadie fue imposible. O sea, siempre hubo que hacer algunos cambios, ¿no? Pero definitivamente el Congo Mirador se quería dejar filmar, se quería dejar retratar, ¿no? Entonces, por eso fue posible que se pudiese filmar de esta manera, ¿no? Terminamos de filmar en el 2018, después de que Anabel ya en el 2012, haciendo primero la historia de los niños del galón, y ya después, pues, filmando el largometraje. Entonces, bueno, sí, todo un reto. Somos tercos los cineastas, y por eso pues llevamos a término esta película. Y Bueno, también sí. te quería comentar que de hecho quizás como experiencia cinematográfica es lo que esta película sí tiene, y es esa relación íntima con la gente. Y eso, realmente eso fue a punta de estar allí mucho tiempo. Y mucho tiempo también de no filmar, sino simplemente estar, y las relaciones se van creando con un corazón abierto, y no te creas que era todo tan sencillo. Allí, esa es una zona donde hay mucho paramilitarismo tradicionalmente, y que se ha exacerbado porque en Venezuela hubo un tráfico de armas, que conoceremos las dimensiones de esto con los años, pero hacia los años 2008 más o menos, eso fue el chorro abierto de armas, y eso es lo que tú ves en todas partes, y en esa zona es bien notorio, ¿no? Y bueno, esa relación también iba, o sea, no íbamos allí comiendo flores, no, 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 o sea, el grupo iba protegido por una familia, que es la familia Hernández, que son los que nos acogieron allí, que son una familia de 3 hermanos, de los cuales 3 estaban con nosotros siempre, uno de ellos el paramédico, otro productor de campo, que se convirtió en productor de campo, él era policía, y todos ellos van armados, ¿no? Entonces, no era, no es juego de carritos, ¿no? Pero dentro de eso, hay un tema como del cómo, que tiene que ver con el don de gente, ¿no? Que, bueno, si uno quiere contar algo,
buscar romper esa diferencia entre el tú y yo, eso ayuda mucho y creo que todo tiene que ver sobre todo con el tiempo que uno está allí. Y estuvimos contando y fueron 14 viajes al Congo Mirador entre investigación y filmación, ¿no? Y días, si contaran todo en meses, semanas, o sea, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? Bueno, 2, 3 semanas cada vez que íbamos. Sí, eso. Quiero llegar a lo de conversar de ahora del camino al Oscar que están, pero antes yo tengo una curiosidad que desde que vi esto yo dije, ¿por qué Congo? Y me parece que Congo plasmó lo que sucede en todo el país. Y le consulté a una amiga, Mariale Guerrero, que es parte del festival, de hecho. Le dije, Congo es una ciudad conocida, un pueblo conocido, una zona conocida. Y me dijo, no, para nada. Bueno, en la intención de filmar el relámpago del Catatumbo, que es ese relámpago que no produce trueno, que está allí. Y eso fue inicialmente hace años atrás, en el 2008, que yo empecé a trabajar allí e hice otros documentales para televisión América Latina. Y allí conocí yo a la gente, empecé yo a conocer gente. Entonces, claro, está el tema de que ese es un pueblo que digamos, tiene el cómo se ve, los colores, la luz de ese lugar, a mí me cautivó. Y además esa forma de la gente, por supuesto está la cultura de ellos que es tan única, que llama mucho la atención. Eso me encantó. Y también que hay una cierta, como en inglés, hay como un edge en la gente, es como una cosa que tú no sabes si es que te da. Entonces eso me da más que curiosidad, como un morbo de querer saber más de cómo es que se enamora la gente aquí, y cómo es que hacen tal cosa, y cómo es que, ¿ves? Entonces, esa curiosidad fue llevando, pero en principio es esa maravilla, ese sitio ha sido el sitio del cual por excelencia se va a retratar ese lugar. Y ahí van japoneses, gente de National Geographic, etcétera, con unos camarones para hacer las tomas de este fenómeno, que es único en el mundo. Y luego, bueno, está el hecho de que ese pueblo es como simbólicamente tal cual Venezuela, la pequeña Venecia, que es lo que es el relato que da nacimiento a lo que después fue la República, ¿no? Y el nombre que tenemos. Claudia, cuéntame, porque hay planes grandes. Hay camino grande, una puerta gigante que tal vez la imaginaron o tal vez no. Cuéntame sobre este honor de poder estar en los Oscars. Cuéntame un poco de eso. Sí, bueno, Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador es la película que representa a Venezuela en la próxima edición de los Oscars, que bueno, que por la pandemia se pospusieron para abril. Y bueno, estamos compitiendo en la categoría Mejor Película Internacional, pero a su vez, dado el recorrido que ha tenido el documental, estamos también inscritos en Mejor Largometraje Documental, porque esta película ha marcado un hito en la historia del cine venezolano. Estábamos contando las primeras veces que ha significado Congo Mirador en la historia del cine venezolano, y bueno, fue estrenada en 2020 en Sundance. Es el primer largometraje documental venezolano estrenado en competencia oficial en ese importante festival. Y también es el primer documental que escoge Venezuela para representarnos en esta categoría. Siempre, por tradición, las películas de ficción son las que han representado a nuestro país en los Oscars. Pues esta es la primera vez que un documental lo hace. Entonces, bueno, tenemos un gran compromiso, por supuesto, porque no es como en años anteriores, donde el Estado venezolano, a través de su Instituto de Cine, apoyaba las carreras a los Oscars para un poco promocionar y darle visibilidad, porque sabemos que es muy complejo llegarle a los académicos. Hay películas muy fuertes que vienen también con mucho músculo financiero. Nosotros tenemos en Estados Unidos distribución en streaming con Topic, y bueno, tenemos una campaña de crowdfunding que va bastante bien, se ha sumado mucha gente
tiene la posibilidad a mucha gente que nos escribe, que quiere ver la película, de hacer una pequeña donación y pueden obtener un acceso, un código de acceso para un secret screening, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un gran reto que es lo primero, llegar al shortlist, que entre el 1 y el 5 de febrero van a votar los miembros de la academia de ambas categorías, del Documentary Branch para mejor largometraje documental y también los inscritos para votar en la categoría de mejor película internacional. Entonces, bueno, esto es un grito del país, es un grito que queremos que llegue lejos, una voz que sea escuchada en otras instancias y, por supuesto, los Oscars son una excelente ventana para visibilizar lo que nos está pasando como país, ¿no? Sí, yo quería agregar que es que además viene de un país que es yo te lo comentaba antes, Gonzalo, Venezuela es una tierra arrasada, nada menos que eso, es una sociedad devastada, familias devastadas, separadas, y esta película es una voz que viene de aquello, es como de los últimos estertores de una sociedad que está literalmente muriendo. Estamos en un punto existencial en el que Claudia decía que nos estamos pareciendo a la Rusia del Soviet, creo yo que se refería a ese tiempo. Y bueno, independientemente de si nos parecemos a ellos o no, las limitaciones son enormes, muy básicas, son de comida, son de medicamentos. La sociedad civil es la que está respondiendo a esa necesidad. Hay una gran cantidad de ONG, fundaciones, familiares, etcétera, que estamos todos corriendo, siempre buscando donaciones para mandar a la gente, etcétera. Y así es como con ese brío que tiene el venezolano, que es el mismo de cuando la independencia, así es como estamos manteniéndonos, pero realmente no aguantamos más. Entonces, esto de que esta película tenga la oportunidad de estar en esa plataforma es un acto que es, primero simbólicamente al venezolano lo va a elevar un poco, o sea, va a dar un aire y puede como que prender esa hambre por libertad y por dignidad, ¿no? Y por otro lado, puede ser también una forma de, bueno, llamar la atención de instituciones, de la opinión pública, etcétera, hacia un país que yo creo que Venezuela está poniendo al mundo unas preguntas muy centrales y es, si nosotros como humanidad queremos vivir en democracia, realmente tenemos que cuidarla, porque es que la democracia se va. La democracia es frágil y estos son tiempos en los que los populismos y los liderazgos tienden a hacerse más controladores y totalitarios. Y bueno, Venezuela es un ejemplo de cómo la vida se te puede quebrar en lo personal si tus libertades, si empiezas a perder tantas libertades ciudadanas, ¿no? Y derechos ciudadanos. Por supuesto, o sea, ustedes más que es admirable, más que hacer una campaña para la película, están haciendo una campaña de impacto social, que es admirable porque es el cine, es el cine, este es el lenguaje, es el vehículo para contar esto. Aquí Claudia mencionó, es un grito de la ciudad ahora, perdón, del país. Ahora, el país, ¿qué tan fácil es que Venezuela pueda ver la película? Bueno, nosotros, el tema de la pandemia nos ha afectado muchísimo. Nos encerraron desde el mes de marzo, cuando había muy pocos casos en el país, claro, con un miedo, como tenemos un sistema de salud tan frágil, obviamente, pues una pandemia sin tener cómo atender a los enfermos, pues sería una tragedia. Si ya se ha muerto tanta gente en países donde hay un sistema de salud decente, bueno, en Venezuela, que no tenemos un sistema de salud pública y no hay cómo atender a la gente, pues sería una tragedia. Entonces, con un gran miedo nos encerraron desde marzo, pero también porque hay una escasez de gasolina tremenda, ¿no? Entonces, obviamente, si tú tienes a la gente en su casa encerrada, no hay tanto
consume, no se moviliza tanta gente. Pero en el mes de diciembre, que se permitió una flexibilización después de estar esta cantidad de meses encerrados, esperábamos que se abrieran los cines, porque permitieron abrir una cantidad de comercios. Entonces, la comunidad cinematográfica esperaba que pudiesen abrir las salas y nosotros esperábamos poder estrenar esta película en las salas de cine, cosa que no ocurrió. Por supuesto, estamos esperando a que eso ocurra, a que abran los complejos cinematográficos para poder hacerlo. De momento estamos en 3 plataformas en streaming para Venezuela: Play de Ticketmundo, Cine Mestizo y Gran Cine, y se puede ver online, pero obviamente el internet es un lujo para mucha gente. Incluso la clase media, pues tenemos graves problemas de conectividad, entonces no es una manera de hacerla llegar a la masa, la película, que es lo que nos interesa. Y ha habido un excelente boca a boca. La gente está buscando la película por todos lados, nos escriben por las redes sociales, pero como tú bien decías, es una película que quiere generar un impacto, y por eso tenemos un plan para este año de pasar la película en espacios públicos. Ya tuvimos una oportunidad de hacerlo en el mes de diciembre, fue un screening público pequeño en un barrio del este de Caracas, en el que a lo mejor unas 30 personas pudieron verla a través de una pantalla inflable que se puso como en la entrada principal de ese barrio, y fue una experiencia dolorosa y conmovedora. Y dolorosa también, ¿por qué? Porque había muchos niños solos, niños dejados atrás, niños que han abandonado sus padres porque han tenido que emigrar para ganarse la vida y poder mandar dinero, que se han quedado con abuelas, con vecinos, con tías, con X, viendo la película. Increíble, eso fue impresionante, porque pues no hay nada que hacer. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros pensamos que el cine es una herramienta de cambio, puede generar un cambio social y sobre todo despertar conciencias, ¿no? Que es lo que pretendemos hacer, y con este grito desesperado, como dice Anabel, ¿no? De decir, aquí estamos nosotros, estamos siendo vulnerados nuestros derechos humanos, nuestro derecho al acceso a tener un sistema de salud público, derecho a la alimentación, derecho a la educación, unos derechos fundamentales que son de los derechos, de los objetivos del 2021, que ya están, digamos, programados para que todo el mundo se active en eso, ¿no? Entonces, esta película toca de esos derechos humanos que no tenemos en Venezuela, y que por eso pues, ha causado tanto boca a boca, fibra sensible de la gente, ¿no? El sueño era ir con un camión y una pantalla inflable. Sí, Eso ahora es. igual, yo ya les dije hace un rato, pero con nuestro festival tienen las puertas abiertas. Aquí en Miami hay una comunidad venezolana muy grande. De hecho, en la edición pasada mostramos un cortometraje que se llama Simón, y la sala se llenó, se acabaron los tickets y la gente de Venezuela se conmovió mucho, y era algo narrativo. Solo me puedo imaginar eh, cuando vean, si ven la película de ustedes, que es real, de personas, los actores no son actores, son personas de verdad que viven todo esto. Las puertas están abiertas con nosotros. Tenemos el instituto que les estaba explicando, que tenemos programación antes del festival. Así que nos encantaría tenerlas ahí, así sea virtualmente. El festival se llevará a cabo en noviembre. Pueden también venir al festival y podemos proyectar su película y todo, porque creo que Miami se lo merece. Así Así es, es, ¿no? así es. Felices Tenemos de... una deuda con Miami. Además, ahí hay muchísimos, hay como, ¿cuántos son? Como 400.000 venezolanos en todo Estados Unidos, ¿será? Y de ese número hay un porcentaje enorme en Florida. La No idea es sé, llegar. sí, no, la verdad es que no sé el número, pero me parece que 400.000 es poco. No sé, ¿Sí? Ok. sí, pero no sé porque sí, hay que ver cuántos están, los cuentan, cuántos se saben que hay y cuántos no se sabe que están aquí cuando los han contado, ¿no? Ya, Como son el caso de muchos de nuestros países. ya. Em, ¿Hay alguna cosa más que quisieran abordar, contar sobre la película antes de terminar?
Bueno, la verdad es que yo quisiera invitar a la gente a ver la película, a buscarla, a comentarla. Si la comentan sobre todo en Twitter, es, u- es muy bueno, primero porque es una forma en la que nos podemos comunicar en tiempos de pandemia, porque para nosotros los realizadores ha sido un poco extraño este año porque no hay el contacto con la gente. Entonces Ujú. ese diálogo es muy bueno y Twitter es una excelente plataforma para ello, así que estamos a su orden para conversar sobre estos temas y sobre Venezuela. ¿Y a qué Sí, bueno, direcciones de las Twitter? redes Ah, sociales, mm, exacto. Nuestras redes sociales son en Instagram y en Facebook, Once Upon a Time in Venezuela, y en Twitter, un poco más corto, es Once VZLA Film, abreviado Venezuela. Entonces, bueno, estaremos gustosas de interactuar y bueno, también agradecer a todas las instituciones, los organismos internacionales que hicieron posible este documental, porque hay que decir que el Estado venezolano que apoyaba al cine y que tenía estos recursos para los cineastas y que apoyaban pluralidad de las voces, es algo que se ha venido desvaneciendo y que gracias al Tribeca Film Institute, a Catapult Film, a IPFA, Berta Fund, a Hot Dogs Partner, Chicken and Egg, Women Make Movies, o sea, muchos de ellos en Estados Unidos, gracias a estos organismos internacionales, pudimos hacer posible esta película. Entonces, bueno, hay que reconocerlo y agradecerlo en público. sí, muchísimas gracias porque sí, como les dije, nuestro festival lo que quiere es apoyar el cine iberoamericano y qué bonito saber qué entidades las han apoyado ustedes, porque son entidades americanas, europeas, o sea, que igual apoyan y buscan hacer esto. Que como ustedes tienen ese instituto y esa relación con todos los cineastas, nosotros así lo hacemos con los cineastas venezolanos, que compartimos también nuestra experiencia desde ese punto de vista, cómo montamos esto como proyecto y cómo lo hicimos realidad en una situación en la que no tienes apoyo estatal porque la economía no existe. Entonces, ¿cómo puedes uno levantarlo? Yo creo que ese es una gran herramienta para el cineasta, para que el cineasta, bueno, exista como cineasta. ¿Sí? Por supuesto, por supuesto. Bueno, les agradezco, personalmente les agradecemos como festival que hayan estado aquí hoy con nosotros. Bienvenidas a Miami, espero que podamos organizar algo para que vengan, sea antes del festival, en el festival, bueno, pues algo tenemos que hacer definitivamente. Con mucho gusto. Y les deseo el mejor de las suertes en el camino de los Óscares, pues ahí los premios Óscar, pues ahí los veremos. Gracias. Y gracias por esta iniciativa. Por supuesto.